Bien, estamos. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo sin vernos? Estamos acá a mi derecha, Ricardo Ford, Ricardo Ford. A mi izquierda, Tito. General ¿Qué Tito. tal? Muy buenas tardes. Contaminé el podcast de Gentilombrismo. Sufrieron a Frank Sinatra un rato. Gentilumismo. Así que, gentilumismo. Así que bueno, un gusto estar con ustedes, ¿eh? Gusto es nuestro. ¿Qué onda? ¿Cómo anduvo el viaje hasta acá? ¿Llegaste bien? Bien, bien. Sobrevivimos al apocalipsis energético, ¿no? De subtes que no andaban, de ¿Tan- trenes que tampoco. ¿Estaba Sí. complicado el subte? Por suerte el mío no. Pero tuve que chequearlo para llegar sano y salvo. Está. Nosotros tuvimos un tema para cargar nafta, ¿no? Estaban todas las estaciones de servicio del país colapsadas de autos y bueno, tardamos unos minutos más, pero cumplimos con la cuota de tiempo. Muy bien. Lo que no sabemos es si sigue todavía el apocalipsis afuera o si ya retomamos la normalidad. Los dirán en el chat. Si los zombies llegaron a... Tipo, toda la gente casa. que está mirando ahora tiene luz, así que. O No, o no lo está sé. con datos. No lo Buen sé. punto. No lo sé. Pueden estar con datos. Tampoco sabemos si son seres humanos o muertos vivos. Son bots. Es el call center de Milei. Bueno. Tommy, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Ando muy bien. Ando muy bien. Pensar en el país me cuesta. Es un poco frustrante y angustiante, pero el resto de cosas muy bien. Muy bien. Nada, el país es lo de menos. Lo importante Sí. es estar bien uno. Tal cual. Está muy bien. En qué sentido pensar sobre el país te cuesta? ¿Pensar sobre política o sobre Argentina? Sí, creo que sobre las dos cosas. Me parece que es un sano escapismo a veces dejar de meterse en Twitter un ratito o leer política, porque te ayuda a estar un poco más, no sé, en paz, ¿no? Es decir, yo creo que cada persona que entra a Twitter y lo escucha a Alberto Fernández se quiere tirar de la ventana. Esa creo que es la primera reacción, ¿no? Incluso los propios. Incluso los propios. Incluso Alberto cuando Sí, sí, mira sí. la replay de sí mismo. Vi que le ofreció un vasito de agua a la vicepresidenta y No se lo aceptó, fuera, ¿no? fuera bicho. Pobre No, Alberto. no. Boludo. Encima no la veía Cristina desde que fue lo del intento de... Desde la última tipo Desde la última apertura. apertura. Sí, más o menos. Desastre. Pero bueno, nada. Argentina igual vos no sos mucho de andar por Twitter así. No. Dentro de todo lo limito. Pero ojo, fue algo medio deliberado, ¿eh? O sea, a veces para mí intentar limitarse en cuanto a esa sobreinformación que existe sobre algunos asuntos políticos puede llegar a ser sano. Otros comen de esto, Claro. pero, pero si puedes limitarlo un poquito, al menos en el día a día, o decir, bueno, entro a ver el bardo de Twitter una vez al día al menos, Ujú. te hace bien algo. No, a mí es el alimento que me da de comer todos los días. ¿Sí? Con Twitter me hice la casa. Igual al revés, ¿no? Vos antes eras todavía de usar menos Twitter y con el tiempo como que lo fuiste incorporando. Sí, es que es un ejercicio. Vos sabés que es muy fácil entrar a Twitter e indignarte por cualquier cosa, ¿viste? Uno es como que se suma a ese club de Ujú. gente que se indigna y que quiere chicanear a todo el mundo. Y por supuesto yo soy partícipe de eso. Muchas veces leo algunos tweets de Roxana Kramer, de Rusarín, etcétera, y me pongo a escribir. No, está todo mal lo que decís, ¿viste? Y a responder. Es entretenido, pero También. sí. Sí. Igual, vos cuando arrancaste con el canal, tipo lo que es política argentina, estabas más o menos en el tema. Al comienzo sí. Sí. Hice un video sobre Macri. Hice algunos videos sobre En los 90, sobre los 90, sobre los 70. la dictadura. Sí. Pero después, en parte fue porque quizás no tengo tanto interés en el tema, pero también es porque, nada, es como que había un público también bastante internacional, ¿viste? Mucha gente de España, de México, de Chile, incluso de Brasil a veces, que medio que no entienden del todo, ¿viste? Cada detalle de acá. Entonces también fue una cuestión de, bueno, intento internacionalizar un poco el contenido. Sí, me acuerdo ese salto que, tipo, saltaste capaz de un contenido más diverso a full, no sé, ideologías. Y tipo, lo último que hiciste fue lo de la Unión Soviética. Claro, sí, como bien han acusado, el canal comenzó como Gentilumo. O sea, fue más que nada compartir un poco reflexiones o inquietudes intelectuales de manera bastante informal. Luego, cuando ya uno crece un poco en el canal y tiene otro
otro público, otra interacción con la gente, ahí nada, es como que es el contenido que uno hace es una mezcla de lo que uno quiere y lo que también quiere tu público, ¿no? Entonces es como algo medio recíproco. Y la gente que pregunta, tipo, ¿qué pasó? ¿Murió el gentilhombre o...? Porque ya no se te va haciendo videos en YouTube. Sí, lo que pasa es que, viste, depende un poco el tipo de video. Algunos videos como los que estuve haciendo en la Unión Soviética, que duran aproximadamente 1 hora, viste, llevan una cantidad de tiempo que muchas veces cuando estás, no sé, con algún tipo de laburo, con la facultad, se te hace a veces difícil tener el tiempo, por ejemplo, a veces para editar todo. Sí, tal cual. Ahí quizás hago mal yo en no delegar suficiente algunas funciones, pero sí, algunas cosas llevan tiempo. ¿Y vos dejaste de hacer porque te quedaste sin tiempo o te quedaste sin motivación? Igual, No, siempre por una cuestión de tiempo. por una cuestión de tiempo. Sí, Ok. sí. O sea, lo último, como dice Luchi, que hiciste fue la serie de la Unión Soviética. Sí, Ok. sí. ¿Y a vos qué tipo de contenido te llenaba más? ¿El histórico? ¿El que era más tipo de, no sé, análisis político, ponele? ¿El primero que hacías que quizás era más de análisis cotidiano? No, me encanta hoy en día el tema de la historia y creo que voy a seguir profundizando mucho en los videos históricos. Lo que sí no quizás disfrute tanto es una serie como la Unión Soviética, en tanto esa es la dedicación que requiere, es enorme. Ok. O sea, para, por ejemplo, cubrir, no sé, 40, 50 años desde los historiadores más importantes de su respectiva época o especialidad, y leer esos libros y viste, hacer como este contraste entre distintos especialistas. O sea, es un laburo que decís, bueno. Pero sí o No sé sí si te ves en la integras. necesidad de hacer, no sé, un video de 1 hora, tipo hacer un documental o podés limitar un poco el... Porque de No, última esa sería una buena solución. sí, quizás haga, digamos, documentales más cortos, más tirados hacia media hora, 40 minutos, que no pasen la hora. Pero, viste, también es una cuestión de intentar generar un contraste a una tendencia general que ocurre en las redes sociales. Hay un canal llamado Los Herederos de Alberdi que sube videos de 3 minutos, 4 y con eso. No, pero no lo digo Y por te eso. mete una publicidad de 1 minuto y medio en esos 3 minutos. No, pero no lo digo por eso. Es que en general, incluso en contenidos de Sí, tipo científico o histórico, al comienzo era te explico tal cosa en 10 minutos, te explico tal cosa en 5 minutos, y ahora tenés un short que te lo explica en 30 segundos. Entonces es como que creo que mucha gente demanda un contenido que también pueda analizar algunos fenómenos políticos o históricos de manera con más extensión. Tal cual. No, está buenísimo. El tema es que uno a veces no se termina exigiendo tanto que en definitiva lo que uno se exige es imposible de hacer y termina no haciendo nada, ¿no? Terminó siendo... ¿Querés ser mi asistente terapéutico? Soy psicólogo mi profesional. psicólogo profesional. Nah, igual, o sea, está buenísimo. O sea, lo que haces vos de hacer videos largos con ese nivel de exhaustividad y profesionalismo es un diferencial que no se encuentra por ahí tan fácil. ¿Pensás que tipo el contenido horizontal, tipo documental, puede sobrevivir en YouTube o...? Porque una vez lo debatíamos eso, con todo el tema de los shorts, de TikTok, de la pantalla vertical. Yo soy igual un optimista de que igual va a seguir existiendo tipo el contenido más largo, más producido a lo YouTube. Sí, yo creo que sí. Es decir, quizás no tenga ese alcance tan masivo como puede tener un short, pero cualquier persona que realmente sea curiosa o que tenga interés en profundizar en un tema y si encuentra un video que lo desarrolla en 1 hora, lo va a hacer. Sobre todo porque también, creo yo, hay un gran abandono de los grandes documentalistas sobre estos temas. Cuando yo quizás tenía 11, 12, 13, 14, no, incluso menos, uno ponía History Channel y pasaban documentales históricos. Ujú. Ahora te pasan que los alienígenas ancestrales y que Biden es un reptiliano y que Obama es un lagarto, entonces también falta un poco contenido nuevo, a veces documentales que sean muy interesantes. Y si lo pensás, hay muchos... Bueno, ahora está el tema del fenómeno de Netflix, que es distinto, ¿no? Pero había muchos documentales históricos que son muy buenos y la mayoría tienen 10, 15, 20, 30 años. Entonces también no se nota que haya un gran recambio de ese tipo de contenido. Sí. El tema de YouTube es que, claro, a no ser que vos encuentres por ahí un editor, en definitiva terminás haciendo todo el trabajo de punta a punta vos, ¿no? Y eso Sí. se vuelve muy demandante quizás. Porque ya me imagino, o sea, la lectura en sí, ¿no? Vos tenés, no sé, una gran biblioteca de Alejandría en tu casa, ¿o cómo haces para rastrear todos los libros que...? No, para no ser pobre, Ujú. intento aprovechar al máximo todo lo que es libros digitales, y si hay alguno en que no hay manera de conseguir, lo compro.
Ok, y lo tengo en formato físico. ok. Porque a veces algunos ni siquiera aparecen en formato digital. Pero sí, o sea, mi actual metodología de trabajo es, abordo un tema, e intento buscar los mayores especialistas en ese tema, los leo a todos, intento a veces contrastarlos, si es que lo vale, y bueno, produzco un intento de resumen o síntesis de esos autores. Un laburo, un laburo. Imagino que debe haber alguno de esos libros que deben llevarte un tiempo importante. Sí, obvio. Bueno, por ejemplo, los de la Unión Soviética, que la gente dice, che, Flaco, subido más seguido, pero, o sea, Richard Pipes, el libro de la Revolución Rusa, tiene 1200 páginas, o sea, no me los puedo manducar en una semana, ¿me entendés? Sí. Y los otros también. Entonces, sí, algunos que sí. Depende también la extensión del tema, porque, claro, la gente, muchas veces si es un fenómeno histórico o un fenómeno político muy chico y restringido, quizás no tiene interés. A gente me parece que sobre todo lo que más le interesa, nos interesan las grandes figuras, ¿no? Un Stalin, un Lenin, un Adolfo, un Benito. Alberto. Un Alberto. Qué tipo, qué héroe. Y creo que esa es la gente que se lleva en la mayor parte del interés. Pero, tipo, los temas que ya venís pensando a futuro, ¿van por ese lado o tenés otras cosas en carpeta? Sí. Voy a seguir ahora en un rumbo medio de lo que serían las terceras posiciones, los fenómenos nacionalistas en Europa, con el pintor austríaco Diote Gracioso, que es uno de los próximos, y después un poco entrar a esas zonas medias desconocidas de lo que fue el falangismo. Yo me acuerdo que habías hecho un video de economía de Hitler, ¿no? De economía nazi. Economía del fascismo también, ¿no? O algo así. Las dos puede ser. Economía nazi y economía de Mussolini. Recientemente hice uno más en lo que eran los orígenes del fascismo. Ah, ok. Pero en específico la nazi, me acuerdo que habías tenido problemas con... No sé si te lo restringieron o te lo desmonetizaron, ¿puede ser? Sí, uno me lo borraron. Claro. Directamente, o sea, que es digamos dentro de todo lo peor que le puede pasar al youtuber es que tipo te digan, hemos borrado tu video. Tipo, te aparece la notificación en rojo, dice, sí, estás al borde de morir. Tipo, te bajamos este video, flaco. Pero sí, es un poco jodido eso también, porque suele pasar. Por ejemplo, también el video de Stalin, también lo bajaron. Pero... Lo ponen más de 18 años y eso te restringe tanto, a veces la monetización, pero también... Pero a ver, perdón, ¿no? En sí. economía nazi, ¿te borraron ese en específico? ¿Lo borraron? ¿Te explicaron la razón o vos supones, por dónde supones que puede ser? Sí, yo lo reclamé y me lo devolvieron, quedó como para mayores de 18 años, que eso tiene un impacto obviamente en lo que es el alcance que puede tener un video, porque lo restringe muchísimo. Pero más que nada fue porque cuando estaba criticando una posición pro en la Alemania Nacional Socialista, hice un par de citas que no eran muy políticamente correctas y yo creo que eso fue lo que dijo, te bajamos el video. Pero cuando se puso quizás en contexto la cita, ahí dijeron, ok. ¿Y por qué ahora te interesa ir por el análisis del fascismo, de los nacionalismos? ¿Lo vinculás con algo, con algún fenómeno que se está dando ahora en la actualidad o simplemente es curiosidad intelectual? Las dos, pero yo creo que sí existe un elemento de que todos los movimientos nacionalistas, fascistas si se quiere, incluyendo el nacionalsocialismo, nacen de un contexto histórico y político que en realidad no se resolvió con la derrota de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, por ejemplo, yo inicié la serie hablando de Sorel en Francia, y que Sorel era un sindicalista que también interactuó con otros socialistas que tenían una especie de nuevo nacionalismo por una especie de revanchismo con la guerra franco-prusiana y que mezclaban de alguna manera ideales sindicalistas con una idea de nacionalismo. Es muy curioso porque el nacionalismo que parte de Mussolini, que parte de Sorel y que parte de muchos del espectro fascista es un nacionalismo que se replantea como una especie de revisionismo del marxismo. Si de alguna manera uno piensa el marxismo como este conflicto de clases, ¿no? Un poco la respuesta fascista al problema es no busquemos que estos conflictos de clase se resuelvan entre el trabajador y el empresario, sino que unamos al empresario y al trabajador a nivel nacional y a nivel corporativo contra la lucha externa. Y eso es una idea que se desarrolla tanto en Francia y que es fundamental en lo que fue la Italia de Mussolini. Se llamó nacionalismo proletario.
Entonces, es muy interesante, por un lado, el vínculo que tienen las ideas nacionales, el fascismo con la izquierda, en cuanto a que tiene un parentesco lejano con el revisionismo marxista, y por otra parte, refiere a una crisis del sistema democrático, llamémosle representativo o burgués, que es el que todavía no nos representa. Entonces, me parece que cuando uno analiza en profundidad el fenómeno del fascismo, se va dando cuenta que el problema de raíz es un poco la crisis de la democracia. Y que no necesariamente eso nos hace autoritarios, sino quizás a revalorar un poco las críticas y advertencias de Tocqueville, ¿no? De cómo ese futuro régimen democrático representativo, si bien puede tener grandes ventajas, podía rápidamente degenerar en formas tiránicas. Y en parte creo que el fascismo es una respuesta a eso, es un intento de superar un paradigma fallido de la democracia representativa. Y a medida que nosotros vemos que ese sistema sigue fallando, la alternativa a nuevos modelos de tipo fascistoides reviven. Ya no lo asociamos tanto con digamos, las figuras propias de reivindicar a Mussolini, por ejemplo, pero en un Putin, pero a veces en un Trump que tiene ese elemento a veces de coqueteo con esas tendencias iliberales. Sin duda creo que parten de la misma raíz. Ok. O sea, hoy ves elementos. Primero, ¿pensás que hoy la democracia está en crisis? Sí, en las últimas, te diría. Las últimas. Ya está fácil de terminar. Sí. Yo creo que si a fines del siglo pasado y hasta los años 30 y 40 los fascismos intentaron poner una solución, y obviamente en competencia con las tendencias comunistas, creo que ahora va a surgir un nuevo paradigma que va a finalmente aplastar el sistema, digamos, democrático representativo burgués de manera ya definitiva, y sería una especie de convergencia entre el experimento fascista y el experimento comunista, que sería el modelo chino. Es decir, se mantiene ese elemento autoritario, pero se le quita toda esa experimentación comunista que al final fracasó y que tanto en la Unión Soviética como en China terminaron en esa especie de concesión, al menos a una economía de mercado controlada por el Estado, ¿no? ¿Por qué crees que la democracia está en crisis? Porque, digamos, en términos generales, si nosotros hablamos de la democracia sobre todo en un sentido ateniense, es genial. Al fin y al cabo supone la capacidad de la participación de una persona en su comunidad política. Ahora, lo que nosotros tenemos y llamamos democracia, en muchas ocasiones hablan más de los rituales democráticos que el proceso de participación en sí. La democracia representativa puede tomar la forma de un régimen profundamente tiránico y autoritario, como puede ser Rusia, como puede ser el nuestro, como puede ser Argentina, que se legitima mediante la noción de voluntad popular o de estos rituales democráticos como poner el voto en una urna o tener actos que en la práctica no cambian mucho la situación, pero sin embargo le dan una aura de legitimidad. Y por ejemplo, con respecto a la política, cuando hubo este proceso contra Cristina y hubo grandes controversias, ¿cómo pueden hacer esto si la votó la gente? Ahí tenés un elemento típico de lo que advertía Tocqueville con respecto a la tiranía de la mayoría, ¿no? O sea, se intenta legitimar un sistema que puede ser completamente tiránico porque hay gente que lo apoya. Entonces, esto deriva... el problema que tiene actualmente es que nuestra cultura actual no es una cultura homogénea. Nuestra cultura está en crisis. Y cuando vos combinás una cultura heterogénea, en crisis, donde temas como el género, como la ecología, como comer a animales, como que es un hombre y una mujer, es una cosa que causa controversias, que causa polémicas, vos lo combinás con estos fenómenos de tiranías de la mayoría, naturalmente, y que un poder, por una cuestión de voluntad general, tiene la capacidad casi de aplastar a todos, porque si la gente lo desea o si la gente lo apoya, no hay límites. Eso te lleva naturalmente a que la solución a esta situación sea un gran aumento del autoritarismo. Y eso se ve quizás, y ustedes lo pueden ver, en la propia militancia, en la propia gente. La gente está cansada. Hay un politólogo que se llama Yasha Monk,
que hizo un análisis hace unos 20, 30 años que sigue el fenómeno y ha descubierto que década a década y que generación a generación las simpatías de los jóvenes a los regímenes autoritarios aumenta. Y estoy seguro, parece un chiste, parece de Twitter, vos vas y le preguntás, bueno, que vuelvan los militares. Pero esa idea, que parece un chiste, expresa una idea bastante real. Y es que nosotros estamos tan cansados que la única solución a veces parece dar un paso muy fuerte al autoritarismo. ¿No es un, no es un fenómeno muy latinoamericano igual? O sea, no, esto de, no sé, el descreimiento hacia la clase política. ¿O lo ves más a nivel global también? Está bien, puedes tener el ejemplo de en Estados Unidos lo que pasó con el Capitolio y el tema de lo que se habla del fraude de Biden, lo que pasó con la última vez en Brasil con Bolsonaro y los militantes. No sé. En Europa tenés el problema de que tenés como si fuera cada vez... O sea, lo peligroso en este sentido es que a medida que tenés una tendencia que va hacia el autoritarismo, a nivel social y político también tenés una tendencia hacia los extremismos. O sea, digamos, cada vez los liberales se vuelven más liberales, cada vez los progresistas se vuelven más progresistas, cada vez la tendencia no es a una convergencia, bueno, nos ponemos de acuerdo en base al género, a la ecología, a la emisión de carbono, etc. Pero perdón, sí. si nos estamos extremando tanto cada uno en su ideología, ¿por qué decís que todos vamos a tender hacia un autoritarismo que todos vamos a decir, ok? No, porque la lógica es aplastar al otro. Pero vos decís que una de esas tendencias se va a convertir en autoritaria y va a dominar a las otras. Por supuesto, es por ejemplo... Estoy pensando, porque no quiero dar ejemplos que puedan causar problemas. No hay ningún ejemplo que cause problema. Acá no, me hace el ok. No, mentira. Pero por ejemplo, no, pensaba por ejemplo en lo que fue el COVID. El bicho. El bicho. Bien. Ahí tenés un ejemplo de cómo es posible que el sector político pueda literalmente privar de libertad o aplastar políticamente, o que todo el peso de la ley caiga sobre un sector que puede no mostrarse de acuerdo con ciertas políticas, ¿no? Lo mismo pienso que podría ocurrir con temas asociados al cambio climático, a la emisión de carbono, a las cuestiones del feminismo y del género, donde un grupo de personas comienza de manera un poco discreta. Un grupo de personas que quizás tienen una postura muy crítica de los fenómenos del género, tienen una censura enorme y hasta una persecución legal. Entonces, dentro de todo es como que se va barriendo. Ya hay un fenómeno, creo, autoritario. Es gracioso, por ejemplo, esto es anecdótico, ¿no? Pero se filtró un documento que decía que el FBI estaba vigilando a grupos católicos más tradicionalistas por considerarlos posibles, terroristas en cuanto a las consecuencias políticas que podían traer. O sea, te demuestra un poco esto, que actualmente es como que la guerra fría es una guerra interna en cierto sentido, ¿no? O sea, no se trata tanto de una cuestión de capitalismo, sino cómo estas cuestiones como el feminismo, el género, el ecologismo, el veganismo, son todas cuestiones que para adentro causan enormes discusiones y que potencialmente pueden suponer políticas muy coactivas sobre estos grupos minoritarios, entendidos como extremistas, etcétera, ¿no? Y en esto que comentás, en esta inercia que vos ves, en esta dinámica que vos ves, ¿qué se puede hacer para detenerlo o para retrasarlo? ¿Hay algo que se pueda hacer o ya está dado? Bueno, en honor a nuestros amigos liberales, a El Ágora Studios, sí, evidentemente creo que la solución es una crítica al Estado, intentando de alguna manera desarmar el poder monopólico coactivo que este tiene, ¿no? Idealmente, muchos libertarios van a hablar de la secesión, entendida como simplemente dividamos el poder con el fin de que, al menos al estar dividido, eso dificulta que ese poder se pueda ejercer contra la mayoría, ¿no? Porque evidentemente si yo tengo el poder en una zona muy restringida, no puedo actuar coactivamente sobre el resto de la población. Yo simpatizo, no defiendo un poco esas posturas, pero sí estoy de acuerdo en la necesidad urgente de descentralizar el poder tanto nacional como global al máximo posible. Y cuando digo global, también me refiero a organismos como la ONU, como todo este fenómeno de este intento de Ministerio de Salud Global, ¿no? Que va imponiendo políticas y pautas en todos los países del mundo.
No me gusta para nada eso. O estos consensos como la Agenda 2030, que intenta que todos los países sigan una misma agenda, ¿no? Son todos fenómenos. En cierto sentido se podría rescatar un poco. En esto creo que tenemos que el liberal puede tener en cierto sentido una especie de curiosa alianza o curiosa interés común con los nacionalistas. Porque en este sentido reclamar la soberanía, en cierto aspecto, la soberanía argentina, es también un freno ante un montón de intereses externos que dicen, bueno, que frene acá el cultivo de salmones. ¿Y por qué? Porque acá en Bruselas decimos que está mal. Bueno, Sí. pero ¿qué me importa? ¿Entendés? O sea, porque no es ¿realmente representa nuestra agenda? O acá, viste, viene Paul McCartney y dice, no coman carne los lunes. ¿Y quién te va a hacer caso a vos? ¿Me entendés? Entonces, y viste que hay como varios políticos que se sacan fotos. Hubo hace poquito uno con Larreta, me parece. Como una controversia que leí en Twitter. De no sé qué, que iba a comprometerse con no sé qué agenda ambiental. Creo que fue en la reunión esa que hicieron los líderes de las capitales del mundo, ¿no? ¿Sí en París fue? ¿O vinieron acá? Vinieron Vinieron me acá. parece. Sí, recuerdo. Bueno, en ese sentido, siguiendo un poco esa línea, hasta se podría plantear que es más fácil que los liberales terminemos aliados con ciertos sectores del peronismo que sectores más globalistas, entre comillas, como puede ser Juntos por el Cambio. Y sin duda. Y sabiendo la inteligencia y la perspicacia de muchos de la gente que nos está escuchando, si con tal de progresismo dicen, che, qué bueno hacer historia clínica digital para todos. Bueno, qué bueno hacer un sistema de dinero digital. Sí, qué feo es el dinero en efectivo. Una persona que puede ser Juntos por el Cambio, que no tenga esa perspicacia, puede aprobar cualquier tipo de cosas. Entonces, al fin y al cabo, a veces quien sea perspicaz en esto y quiera poner un freno a estos intentos de expandir el Estado en todas las esferas de la vida, es un gran aliado. Porque el peor sistema actual es el chino. Lo peor sería que todo esté, digamos, en una aplicación, en nuestro celular, nuestro acceso a la salud, nuestra compra y venta de comidas, etcétera, etcétera, y que el día que vos te mandes una cagada te aparezca un botón rojo, y literalmente te vengan a buscar y te lleven de los pelos a tu casa, que hay un montón de videos que te muestran cómo ocurrió, que es un control total, digamos, ¿no? Así que me parece que sí. Para vos, ¿hasta dónde va a llegar el avance de China? No sé si el avance de China va a llegar en el sentido de expandirse imperialistamente, porque ahí hay, evidentemente, geopolíticamente todavía está zanjada por Estados Unidos, todavía está el problema de Taiwán. Entonces es como que todavía la Unión Soviética, es decir, China, como fue la Unión Soviética, está muy restringida en lo que puede hacer fuera de su espacio, digamos, ¿no? Ahora, lo que sí te asusta es cómo los países occidentales pueden simpatizar con el sistema político chino y pueden ver algunos progresos del Partido Comunista Chino como, digamos, grandes muestras de progresismo y de desarrollo social. Y para mí eso es un poco el problema. Para vos, cuando pensás en el sistema chino, ¿se puede equiparar al sistema ruso? ¿O son dos cosas distintas? No. Para mí el sistema chino está más desarrollado en ese sentido. Por un lado, habría que decir que tenemos que decir que la sociedad china ha sido siempre una sociedad mucho más verticalista y autoritaria. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, a ver, la sociedad china viene de la China de Mao, que, bueno, había cierto control, un control total sobre la sociedad, y eso facilitó que a la China de hoy pueda controlar a la gente de esta manera. Ese mismo modelo en las sociedades occidentales, con otro tipo de cultura, otro tipo de sociedad, no sé si lo veo tan maleable en ese sentido. Que un día vengan con un celular y te digan, che, bájate tal aplicación que vas a tener todo lo que decías vos, la salud, la plata, y si te mandas una cagada te vamos a buscar. O sea, no sé, teníamos la aplicación Cuidar, pero... Sí, todo esto que se hace es mucho más discreto. O sea, el primer paso hasta a lo que sería un avance totalitario dentro del Estado. En realidad, les puede interesar esto, o sea, mi visión un poco de qué es el Estado y cómo está muy asociado a la tecnología.
Pero el primer avance en el sentido de fortalecer este fenómeno autoritario viene con respecto a la seguridad. Es para todos nosotros un dilema interno muy grande el tema de la libertad o la seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, China tiene una cámara básicamente en cada esquina que observa todo. Y en principio, tanto eso allá como acá puede ver muy positivo, ¿no? Porque se me están cuidando. Y en cierto sentido, sí, te pueden estar cuidando. El tema es que, claro, a medida que hay un punto muy delgado entre lo que sería la seguridad y la vigilancia, y obviamente los gobiernos, los estados pueden pasarse ese límite rápidamente y ahí ya tenés un problema. Por otra parte, en lo que sería, por ejemplo, el dinero digital, eso no es una idea puramente de China que queda ahí. Tenemos muchos de estas organizaciones internacionales en Europa, que están en Bruselas, etcétera, etcétera, que hablan del dinero digital como una maravilla y que hablan del efectivo como si fuese una porquería, que lo es, pero el dinero de papel es papel, pero no obstante, por si no se entiende, y pueden quizás también dar sus impresiones de este aspecto, que quizás lo entiende mejor que yo, el tema del dinero digital es que todas nuestras transacciones quedan registradas en un sistema con fácil acceso al control estatal y por lo tanto permite una vigilancia total, porque todo paso que nosotros hagamos, desde el subte que acabo de pagar hasta, no sé, el agua que me compré en la esquina, todo está registrado. Entonces eso permite una vigilancia total. Y va por ahí un poco el problema también, ¿no? Y también la incapacidad a veces de evadir ese sistema, porque quizás haya cosas que no puedes comprar, quizás haya lugares donde no tenías que estar, entonces se vuelve un sistema de vigilancia. En ese sentido, coincidís con Maslatón, por ejemplo, cuando opina que lo favorable de los países del tercer mundo es que estamos por lo menos un poco menos controlados. Sí. Y eso lo decía el agorista Conkin, que hablaba un poco de que en muchos aspectos los países más libertarios eran los del tercer mundo. Bueno, hay todo un debate ahí, ¿no? Por ejemplo, en torno al índice de libertad económica, ¿no? Que muchos cuestionan qué valor puede tener eso, si realmente cuáles son las variables a la hora de tener en cuenta a la hora de evaluar qué país es más libre que el otro. Es todo un debate. Sí, lo que pasa es que esto va a ser muy austríaco, pero el tema de la estadística es que hay que saber usarla, ¿no? Viste que los austríacos son un poco, digamos, iconoclastas de todo lo que es estadística y gráficos, porque el gran error, que sería más bien epistémico, es intentar argumentar que porque existe una correlación, eso supone, digamos, una ley, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de que haya una mayor correlación de países económicamente más libres con la riqueza, es una correlación. Y hacer ese salto, argumentar que, por lo tanto, ser un país más económicamente más libre te lleva más a riqueza, hay un salto epistémico que es un error. O sea, vos tenés que primero explicar el fenómeno de por qué se produce la riqueza y recién ahí puedes utilizar un poco el tema de la estadística como para darle un poco de soporte. Pero, viste, este tema de primero los datos y buscar correlaciones e intentar saltar a conclusiones a partir de correlaciones, eso es una especie de error, ¿no? Sí, al margen de eso de no confundir correlación con causalidad, yo me refería, por ejemplo, cuando uno mira estos rankings, no sé, pienso en Paraguay, ¿no? Nico Morá siempre pondera a Paraguay como un país muy libre, el país más libre del continente, etcétera, etcétera. Cuando uno mira esos rankings, no sé en qué posición encuentra a Paraguay, pero seguro que en los primeros 20 puestos no. Entonces también es como un debate, bueno, que estamos evaluando a la hora de decir en tal país, en tal sociedad se vive de forma libre o no. Si es la seguridad jurídica que no te expropien una empresa o la posibilidad de salir a la esquina y no tener una cámara vigilándote, ¿no? Claro, exactamente, sí. No, y mejor ejemplo que eso, tipo lo que pasó ayer con el límite de 30.000 pesos que puedes gastar con tarjeta de débito. A ver, vos supuestamente si compras algo de más de 30.000 pesos, la AFIP te va a investigar. Ahora, de ahí a que la AFIP se ponga una por una a todas las personas de Argentina a investigar, no va a pasar. O sea, y en ese sentido te das cuenta que, a ver,
puede haber millones de sistemas de control y de vigilancia, pero Argentina, como todos los países de América Latina o el tercer mundo en su gran mayoría, quieren aplicar esas cosas, pero después no le da la capacidad para hacerlo, entonces queda esa brecha donde uno puede tener cierto grado de libertad, me parece. No que no exista la tecnología que lo pueda hacer, pero sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, me pasó que estábamos mirando las multas de mi auto, Las, de la en familia. plural, Sí, ok. y habían 2 multas Ujú. en un mismo lugar, en la misma esquina. Sí. En la misma esquina. Raro, ¿no? Porque parece abrir una cámara de velocidad que está muy, muy oculta, muy discreta, Sí. y que parece que por un poquito más te metían la multa. Y la última vez que pasamos, estaba el palo ese arrancado. Era un mazazo. Evidentemente había una cantidad enorme de gente que lo había multado, y fueron con un palazo y le hicieron mierda. Sí. Ahí está un poco la argentinidad, ¿no? Sí, ahí está el tercermundismo. Ahí está el tercermundismo. Claro. O sea, donde quizás vos llenás de cámaras, pero eso no te dice que Tal cual. te las hacen bosta en 2 semanas, ¿viste? Sí. Sí. O las roban y te las venden por eBay, no sé. No. Sí. En ese sentido, no sé, la profundización de ese modelo del argentinismo, ¿lo ves como una posible solución a lo que hablábamos antes? No sé. Sí, no me pone El orgulloso, hecho, pero sí. de que, no sé, en los papeles es una cosa y en los hechos es algo completamente diferente. O sea, en la vida real pasa otra cosa. No sé, por ejemplo, vos tenés que tener a tus empleados en blanco, pero después vas a una empresa y están todos en negro. Ese tipo de cosas, ¿lo ves como una solución? Sí, o sea, es un detrimento a la instalación de un sistema de esas características, sin duda. Tampoco es que me siento muy orgulloso de la viveza criolla, digamos, ¿no? Ujú. Porque creo que tiene otras cosas que son malas, pero en principio sí. También es una viveza criolla que se instala justamente como respuesta al otro, ¿no? Al exceso de control, de regulaciones absurdas. En ese sentido, sí. Quizás si todo fuese un poquitito más lógico, no habría tanta gente buscando el escapismo, buscando romper una cámara, buscando tener a todos sus empleados en negro. Claro, en el punto de vista estrictamente económico, sí. Sí. Después quizás hay otras cosas de comportamiento social, en Ujú. general, entre personas, y no necesariamente entre relación individuo-estado, digamos, que ahí sí creo que vamos a ser más críticos del argentino como tal. Pero esto es aparte, ¿no? O sea, Hablando de ser críticos o no con el argentino como tal, ¿cómo viste todo el fenómeno del mundial? Te cambio de tema. con bastante tranquilidad, si te soy Ujú. sincero. Pero vos, ponele, corregime si me equivoco, vos no sos muy futbolero. No, Gentilumo. El gentilumo no escribe al fútbol, no escribe a las pasiones populares. Nada, está muy bien. Y ponele viéndolo desde afuera, o sea, alguien que lo mira sin sentirse apasionado por, en este caso, el fútbol, lo mirabas como diciendo, bueno, qué llamativo es esto, como diciendo qué espectáculo decadente, como diciendo, bueno, mirá, qué faceta copada del argentino. No, por un lado, obviamente me dio una inmensa alegría en un sentido más bien nostálgico y melancólico. Creo que para nosotros que tenemos la misma edad, de verlo a Messi desde que debutó en la selección y ver casi todos los partidos hasta ahora y ver que finalmente logró el triunfo, eso es algo que es como una especie de conexión interna desde que, viste, Que volvés al pasado, viste. sí, que va más allá de Argentina. Por algo había tanta gente que justamente hinchaba por Argentina sin ser argentina. Ahora, si me decís qué tipo de reflexión sociológica sacaste del Mundial, Ujú. O sea, perdón, entonces no es que te dio lo mismo. Vos querías que gane Argentina. Viste que hay gente que por ahí no le gusta el fútbol y es totalmente indiferente. no, obvio. Vos lo seguías y querías que salga, que Sí, salga campeón. obvio. No tengo quizás ese fanatismo de la gente que sigue el fútbol todos los domingos y sigue mucho a su club y ve todos los partidos de la selección. De hecho, hubo algunos partidos que no llegué a mirar de este mundial, pero de nuestra selección, pero sí lo disfruté. Como fenómeno sociológico, sí me llama la atención lo siguiente. Es muy curioso cómo cuando vos ves los festejos del Obelisco, tenés ahí, digamos, a el indigente, al pibe de clase alta, al pibe de clase media, al kirchnerista, y Te todos... hago un paréntesis, después seguís. Nosotros cuando vinimos el 18 a festejar al Obelisco, vimos cruzar al hijo de Moyano, tipo en medio de la gente, así como una persona más. Decís, este es multimillonario
y el hijo de Moyano, como se llamaba Pablo. Pablo Moyano, ahí caminando entre la gente, festejando. Es muy interesante eso, porque es tipo a chequear o a ver qué otro tipo de fenómeno. Es decir, el fútbol es una especie de aglutinante que logra unir la sociedad como nada más. Quizás en el mundo entero. Al menos en lo que fue la experiencia de nuestro país. Y es algo que se ha intentado mucho, desde la modernidad. Se ha intentado hacerlo con el nacionalismo. Y también el nacionalismo yo creo que está como muy en decadencia. Ese amor al Estado, el Estado-nación, Ujú. está también muy en detrimento, Ujú. desde ese planteo casi revolucionario, napoleónico, de ese amor y entrega completa hacia la nación. Eso desvaneció. Y por otra parte, en un sentido aún más antiguo, esa especie de comunidad cristiana también desapareció cuando, por ejemplo, Nietzsche bien anunciaba que Dios había muerto, ¿no? Y que evidentemente ese aglutinante, en especial después de la Reforma Protestante, también se perdió, ¿no? Y llama la atención, para mí, cómo el fútbol logró algo que, digamos, en la filosofía es como algo perdido, ¿no? Esa capacidad de unir a todos, ricos y pobres, kirchneristas, mabeles, que en este caso bajo el fútbol. Sí, puede ser que en definitiva lo que lleva a esa unión es como el tener enfrente a otra cosa, ¿no? Lo que sucedió con el fútbol en definitiva es como una unión transitoria para enfrentar a otra cosa, en este caso el resto de las selecciones del mundo, que es un poco el mismo fenómeno que se da, no sé, en situaciones de guerra, ¿no? Lo mismo, una unión que tiene que ver con, ok, juntémonos para combatir un mal mayor. Claro, sí. Mm. Creo que siempre hay un elemento, hay un poco del otro, ¿no? En esos fenómenos de aglutinación, digamos. Pero llama la atención, porque no creo que si, por ejemplo, Argentina iría hoy en una guerra contra Chile o contra Uruguay, por dar un ejemplo, Ujú. generaría la misma reacción. Al contrario, yo creo que generaría una... O con Francia. Generaría una especie de inmensa indignación por la mayoría de las personas. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Sí. ¿Vos decís? No sé. ¿Quién va a ir a la guerra con...? Depende cómo te la presenten. Tipo, a no ser que sea, no sé, un día, no sé, los uruguayos te quieren tomar media provincia de Buenos Aires, ahí sí, A vas ver, a defender, pero Yo no si un día, no sé, dicen, che, hay que ir a atacar Uruguay porque se quieren quedar con Gardel, el mate y todo, tipo, no vas a ir a la guerra. No, a ver, ir a la guerra es como un salto muy... Es como un gran salto, porque requiere quizás mucha valentía y mucha inversión personal. Ahora, bancar a los que les toque ir a la guerra o de pronto... No, a ver, mientras la causa sea justa, Hacer el un tema es la Patreon. causa. Y yo creo que hay causas que no Tipo- son justas, que bien presentadas de pronto parecen justas y vamos. Tipo, no sé, ¿qué causa pensás que uniría a los argentinos que manden al ejército y decís? Es que no sé realmente qué importancia tiene la causa en sí. Yo creo que el hecho de poner a alguien enfrente y decir de alguna forma te está Pero desafiando. llevémoslos a lo de Malvinas. Sí. Malvinas tuvo cierta o bastante Sí. apoyo en su momento porque decía, bueno, vamos a recuperar las islas que históricamente eran nuestras. Pero hasta 5 minutos antes de que se le ocurriera a un loco ir a recuperar las islas, ¿qué parte de la sociedad realmente estaba preocupada por la recuperación? de No, las obvio, islas? nadie. Y bueno, de pronto, no sé, Montevideo era del virreinato del Río de la Plata, nos están retocando la cola, no sé. Se lo podemos proponer a Alberto. Es lo único que falta. Sí, Alberto, invadí Uruguay. Y preferiría que no, pero... ¿Le ganamos una guerra a Uruguay? No Y- le ganamos a nadie para mí. ¿No? No lo sé. Pese a la diferencia de 40 millones de Sí. personas, no sé. El tema es que... ¿Cuántos irían? ¿100.000 personas? Hay que ver. ¿Cuántos son 2 millones en Uruguay? Un poco más. No, Un poco más, creo 5, que 3, 3, algo. para mí era 3,8. Pero quizás me equivoco. No sé. Bueno, los uruguayos deben estar muy enojados. Debe haber alguno en el chat seguro de haber alguno. Sí. No, para mí un posible causus belli sería Uruguay tiene 4 o 2 copas del mundo. Claro, eso puede ser. Entonces ellos dicen, no, 4, no, 2. Bueno, esto se resuelve con la guerra. Sí, puede Y ser. el Y le gana robamos las queda- estrellas. Se queda con todas las Que copas. Cara se queda con las 2 estrellas en disputa, es buena esa. Es tremendo. Pero los festejos en sí,
¿Qué te parecieron? ¿Viste? Está el típico que vio los videos de los festejos y la primera reacción era somos una manga de incivilizados. Y el que decía, oh, qué lindo. qué únicos que somos, qué especial, qué pasionales que somos. Me tiro más a la primera que a la segunda. Ojo, no tengo esa postura, ¿eh? No tengo tampoco ese prejuicio para nada. Ujú. Pero si me pones dos opciones, qué hermoso es mi país, qué auténtica es mi gente. Sí. Y, che, creo que somos bastante incivilizados, me Sí. tiro más a la primera. Sí, A la a la segunda. sí, Sí. la segunda, perdón. Está bien, es válido. Y en aquel entonces, cuando se jugaba el Mundial, ¿todavía estabas cursando? Sí, estuve preparando el final hasta en la final estuve preparando el final. Te agarró ahí. Ok. Sí. Vos estudias medicina, Correcto, sí. periodismo también. Sí, por suerte eso ya... Pero en ese momento estaba rindiendo los últimos exámenes de la carrera, sí, también. Y así como tenés un canal de difusión de ideas políticas, ¿nunca se te ocurrió hacer algo para el lado de la medicina o te parece que es algo que no tenga mucho sentido? No porque... No sé, un canal educativo. No porque creo que hay muchísimos canales que son excelentes. No sentiste ese vacío que capaz sentiste con la política. Exacto. Sí. Siento que hay una curiosidad que puede tener alguien en el tema del espectro político, de las ideas o de la historia, Ujú. que quizás no va a ser tan saciada como, por supuesto, en lo que es la medicina, donde hay un montón de importantes y muy prestigiosos doctores y académicos y catedráticos y un montón de material también en internet que te explican absolutamente todo. De hecho, yo no sé cómo aprobaría la carrera sin YouTube, ¿no? Ujú. Porque es la cantidad de material que hay ahí que te resuelve prácticamente dudas o que te enseña temas desde cero, es impresionante. Ahora, vos cuando mirás hacia adelante, ¿cómo organizás ese mosaico de conocimientos que tenés? ¿Dónde lo ubicás a cada uno? No lo organicé. Ok. Por ahora está disculpe, la mano invisible de Adam Smith será la que lo organice bajo los mecanismos del orden espontáneo. Ok. Viste la pregunta de recursos humanos de una entrevista, ¿cómo te ves de acá a 10 años? Sí. No, te juro, no caigo en eso yo. O sea, siempre me estoy proyectando hacia el futuro, pero la verdad es que entrar en los detalles siempre es jodido. Pero sin caer en los detalles, perdón si te ponemos en una situación incómoda. ¿En 10 años te ves ejerciendo algo vinculado a la medicina? ¿Te interesa más lo político periodístico? ¿Pensás que se pueden conciliar de alguna forma? ¿Dividir tu tiempo? La guerra con Uruguay, capaz. La guerra, claro, haciendo de soldado la unidad de cuidados médicos. La tercera me convence. Me parece que robarle las 2 estrellitas a Uruguay es la que va. No, me veo obviamente ejerciendo la medicina. Hasta cierto punto quizás puedo llegar a dudar si ejercerla, digamos, en el consultorio o dedicarme más a la investigación. Ujú, Porque he descubierto que me gusta mucho leer y estudiar. ujú. Y quizás un poco como que tanto en YouTube como en la carrera estoy muy habituado a sentarme a leer y estoy muy cómodo con eso. Estoy como muy cómodo con el estudio. No te gusta laburar a vos. Claro, me gusta mucho estudiar. La pala no la conoces, ¿no? Me gusta mucho estudiar y lo disfruto. Claro. Entonces, como sé que disfruto mucho estudiar y mucho leer y armar mis mapas mentales y rendir exámenes en cierto sentido, obviamente lo sufro los exámenes, pero tipo me gusta en cierto sentido de quedarme con esos conocimientos y con todo lo que aprendí, quizás me puedo tirar más a la investigación. Pero si no, sí. Intentar... Ñoqui del CONICET, vas a ver. No es mala esa. Acordate de nosotros. Pero por otra parte, con lo que respecta a YouTube, mi intención es formarme. O sea, mi intención es esa, es seguir aprendiendo, seguir llenando baches y seguir hablando de aquello que veo en mi entorno que quizás no estoy de acuerdo. Siempre con un fin mucho más constructivo que destructivo, ¿viste? Ok. Es como que uno analiza quizás el espectro liberal actual o los fenómenos liberales actuales. Y obviamente, si bien puede haber una tendencia a querer ir con un lanzallamas y destruir todo, Ujú. siempre creo que desde un punto de vista de caridad intelectual, creo que uno tiene que formarse e intentar apuntalar, ¿no? ¿Y esta pasión por la comunicación de las ideas políticas te trajo algún inconveniente en tu cursada de medicina? No, por suerte no, porque soy muy discreto. La cursada es 100% apolítica, tiene su elemento No, de debate recontra político. política debe ser. Digo, la militancia afuera.
No, yo digo las clases, poner. Ah, No sé, tenés materia que es, qué sé yo, estudio anatómico del género. Chau, termina en... No, Existen 40 géneros. tuve algún así elemento semi-ideológico en primer año, en la cursada de embriología, Ujú. donde una vez me comí una cagada puteadas porque estaba presentando un caso clínico de un chico que por un problema, digamos, hormonal, se lo había confundido que era de género femenino y en realidad era masculino. Ujú. Y no sé, como que yo al final dije, bueno, en realidad era de sexo masculino, dijeron. Ujú. Flaco, me empezaron a gritar, flaco, no puedes decir eso. ¿Pero porque dijiste sexo en lugar de género? ¿O cuál fue el inconveniente? Sí, porque como que yo había concluido que Ah, tipo, era un hombre. determinaste el género. Tipo. Claro, y en realidad, como esa persona había sido educada y criada como una mujer, Ujú. era binario. claro, es como que ella ya era mujer. Ujú. Entonces es como que, obviamente yo me refería al sexo genético. Sí. Obviamente no tenía ninguna gana de discutir ahí porque me comí una cagada puteada terrible. Ujú. ¿De compañeros o profesores? No, el docente, sí, el docente. Que era una persona muy, muy interesada en la parte tanto de la izquierda como del tema de género. ¿Y eso es algo particular de ese docente o pensás que es más o menos la línea que se baraja o no se tocan esos temas? No, yo dentro de todo mi experiencia ha sido muy buena. Sin duda, en lo que respecta al tema del género, creo que es como una especie de elemento omnipresente que se puede ir metiendo en distintas conversaciones y que te obliga a veces a buscar una corrección política cuando quizás no la querés, ¿viste? Entonces, en el contexto de una clase, en el contexto de una conversación, te juntás con un grupo de gente que no conoces y quizás vos mismo te intentás autocensurar en lo que puedes llegar a decir o no. Ujú. Porque viste que cuando los temas se ponen tan sensibles y cuando a veces las respuestas o las reacciones son tan violentas o tan descabelladas, uno, viste, por las dudas, casi que cede, ¿no? No, preferís no pisar el palito. Claro, tal cual. Eso es también lo terapéutico de tener un canal de YouTube, ¿no? A veces uno prefiere no ponerse a discutir en la cotidianeidad. Es como que uno guarda y después, en todo caso, lo que tiene que comunicar lo comunica. Si te soy sincero, eso fue el 80% del canal en el inicio. Sí. Eso nos comentaba también, por ejemplo, Daro Darito. Sí, me acuerdo. No sé si lo tenés a Daro Sí. Darito. Bueno, arrancó a hacer contenido un poco así después de una discusión fuerte en la casa. No me acuerdo que estaban discutiendo algo vinculado a Argentina. Y como que él amenazó con irse del país, una cosa así. Y después empezó a hacer contenido para internet. No se pudo pagar el pasaje, dijo, ya fue. Sale YouTube. Es que la verdad que escribir, solo escribir, Ujú. para quien no tenga ganas de hacer un canal de YouTube o un podcast, Sí. solo escribir es un acto para mí muy terapéutico. El tema de escribir y al no tener una respuesta, capaz en YouTube tenés una respuesta automática a eso que escribís. No sé si es tan efectiva. No, pero yo creo que el hecho de escribirlo te sirve también. Porque es como que tenés un espacio donde vos, esa bronca o esa rabia que te da que quizás quieras conversar un tema y que te tomen de estúpido por criticar algo que, viste, quizás desde tu perspectiva hay un elemento que te parece grave, un elemento que te parece desde tu criterio muy, muy importante y quizás lo hablas con alguien y te no, sos un boludo, sos un loquito. ¿Viste? Quizás, por ejemplo, lo pienso en alguien que frente a la última ley de la historia médica digital, Se aprobó hoy, ¿o no? Sí, que se aprobó, diga, ¿En qué consiste? Por si la gente no sabe, a grandes rasgos. si no me equivoco, en que la historia clínica, en vez de que haya una, digamos, en cada hospital, exista una única historia clínica digital para cada persona. A lo que básicamente, no sé cómo se va a implementar, pero sería que así como tenés un DNI, tenés una historia clínica, Ujú. donde aparecen, digamos, todas tus consultas médicas. Y mucha gente dice, buenísimo, pero también puede haber gente que dice, bueno, pará, porque hay un montón de casos de información que es rápidamente accesible tanto por organismos gubernamentales o por hackers, que muchas de estas páginas de gobierno se hackean en 2 toques, Ujú. y vos podrías ahí tener acceso a un montón de información confidencial y privada Sí. de un montón de personas. Ujú. Entonces quizás una persona dice, che, pará, acá todos lo aprobaron, solo lo desaprobó Milei y Villarruel, Sí. la ley, Sí. y dice, bueno, quizás acá hay un elemento, y quizás vos lo hablas con tus amigos, con tus padres, lo que sea, y te tratan de loco o de boludo. Sí. Entonces, el hecho de escribirlo
y quizás explayarte, poner las razones, poner tus reflexiones, creo que es algo terapéutico. Por más que no tenga un... Ok. O si querés ponerlo en un blog también, o lo que sea, yo creo que eso ya en sí es muy, muy terapéutico. Sí, yo creo que en la era de las redes sociales, si te vas a tomar el trabajo de escribir, podés agregarle el paso de compartirlo. Pero bueno, hay Obvio. gente que no quiere igual ese nivel de exposición. Hay gente que no quiere y además eso conlleva una práctica. Porque evidentemente cuando uno escribe eso, hace ese ejercicio, lo más probable es que los primeros textos que uno haga, las primeras reflexiones, sean bastante Sí, mal escritas, si sí, quiere, precarias. precarias. Y a medida que uno va repitiendo ese ejercicio, Ujú. va a ir mejorando y quizás te pueda pasar, como quizás nos ha pasado a nosotros, que agarrás y volvés a leer algo que escribiste hace 1, 2, 3, 4 años y decís esto es una cagada y hoy lo volverías a abordar ese tema con una precisión que podría ser más digna, si se quiere, para compartir en un artículo, etcétera, ¿no? Ujú. Porque hubo años de practicar. Tal cual. Sí. Pero como dice Luchi también por ahí, ese proceso de mejora se facilita si tenés feedback de alguien más. Sí, En ese sentido está bueno. Twitter. Bueno, Twitter no sé si es la... Sí, si la- tenés la- seguidores pacientes, sí. Buena onda. Vos tenés seguidores pacientes, seguro. Vos tenés una linda fanbase en YouTube, toda gente muy... Por suerte sí. que comenta cosas copadas. Igual suele pasar. Ya la tuvimos esta charla. Ujú. Como que, para el que no lo sabe, como que cada red social tiene como su público de consumo. Y en YouTube lo que suele pasar es que hay mucha buena onda en general. Tipo, como que YouTube tiene un mecanismo que al recomendarte justo lo que vos querés ver, nunca te vas no sé, a chocar con un canal sobre, no sé, Manuela Castañeira y te vas a poner a comentar Bueno, ahí. esos pagan publicidad, así que quizás te los chocas. Claro, eso justamente sí. Pero como que pasa, y yo lo noté en todo tipo de canales, no sé. Videos de deporte o de fútbol que vos decís, esto lo van a hacer mierda a este jugador porque jugó mal. Y no ves críticas, no ves nada, todo lo contrario a Twitter, que es puro hacer mierda al otro. Los únicos que refutaban tu teoría eran los canales de la izquierda cuando todavía existía el no me gusta, que tenían toda la ¿Qué? barrita en Colorado. ¿Cómo lo levantaron? Eso fue terrible, ¿eh? ¿Qué cosa que levantaron el no me gusta? ¿O Sí, qué? sí. Una estupidez, porque el no me gusta era una herramienta útil en el sentido de que, no sé, vos Sí. ibas a ver un tutorial de algo, un video de cualquier cosa. Y si el video tenía, no sé, la mitad de no me gusta, ya no te lo fumabas para verlo si era bueno o no. Ujú. En cambio ahora no sabes si es bueno o no y es medio una lotería. Es una pregunta que nunca va a tener respuesta y por ahí es para hacérsela a alguien de 50 años más que a nosotros. Pero ¿pensás que la gente está más sensible hoy de lo que era antes? ¿Más susceptible? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí. Porque es, digamos, todos estos fenómenos que se han descrito con muchas palabras. Hay que saber bien cuál usar, si querés usar posmodernidad, si querés utilizar modernidad líquida, Ujú. el de Bauman. Al fin y al cabo me parece que una de las características que se le describen a la posmodernidad tenés este hiperindividualismo, ¿no? Donde el centro está absolutamente en el yo y en cierto sentido algunos autores hasta describen una muerte de la sociedad, en el sentido de que se ha perdido mucho este elemento comunitario de concebirse a uno en una comunidad entrelazada también por las opiniones de los otros y donde aparentemente hay una opinión más de uno que del entorno. Y ya que estábamos hablando del género, me parece un caso muy particular sobre todo, por ejemplo, la cantidad de videos que pueden encontrar en YouTube y en Twitter de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde, digamos, profesores de 30 años van a una salita de 5 años y le dicen, bueno, tienen que dirigirse a mí como they, them, o no sé qué, y eso te demuestra hasta qué punto la gente está completamente obsesionado con su subjetividad y se ha perdido ese elemento, si se quiere, de compromiso, de responsabilidad con un deber que trasciende mi subjetividad, ¿no? El hecho de enseñar, de ser un buen docente, con respecto a la enseñanza, de, no sé, ser un médico, todo se ha vuelto, digamos, ajustar la realidad a mis preferencias también, ¿no? Ujú. Que también es algo que las redes sociales facilitan, ¿no? Exacto, porque es como que funcionan como una cámara de eco en muchos aspectos, ¿no? Sí. El otro día en las
medio cambio de tema, pero el otro día en las vacaciones hablábamos, tipo, esto es un arma de doble filo, una herramienta de trabajo. Tipo, si vos tuvieses la posibilidad de decir esto no existe más, ¿qué harías? Lo elimino. ¿Lo eliminás? No, Sí, sí, sí. no, Sí, cayó mi viejo la conversación, Yo- ¿qué es esto? No, es que posta es una filosofía personal. O sea, ustedes saben que yo tengo una visión muy negativa de las redes sociales y creo que Salvo- Que paradójicamente usás para comunicar. sí. Bueno, me acaban de destruir. Digo, Domado. chau, No, adiós. no, es siempre los dos lados del vaso. No, pero hay muchas cosas que se pueden criticar. Hay un autor que me gusta, no voy a recordar bien el nombre, que describe que el problema de las redes sociales en general es que suponen un intento de convergencia entre el espíritu socialista comunistoide con un espíritu completamente capitalista y mercantilista. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Linux, ¿qué te viene a la cabeza? Un pingüino. Además de ser un pingüino, además de Néstor Kirchner, te viene esta idea de un proyecto comunitario donde todos participan y tiende más a una cuestión de, en cierto sentido, un elemento más socialistoide, comunistoide, colectivista, ¿no? Donde todos aportan y de manera muchas veces gratuita se intentan ayudar mutuamente en hacer un proyecto conjunto. Ujú. Por otra parte, hay otras plataformas que son completamente capitalistas, donde uno paga un servicio y recibe un producto como puede ser Spotify, Netflix, etc. El problema es que las redes sociales como WhatsApp, como Facebook, como Instagram, están en el medio, están en un limbo. Porque ¿qué pasa? Al no cobrarte por el servicio que te están ofreciendo, se ven obligados, no quieren abandonar como en Linux el sentido mercantilista de sacarle el dinero. Entonces se ven obligados a recurrir a otros métodos de financiamiento. Y eso básicamente es mediante la recolección de datos y la venta de esos datos. Ujú. Entonces, Y la publicidad también. y ¿no? la publicidad, pero especialmente creo yo la recolección y la venta de datos, ¿Tenemos algún dato de que eso sea así? por supuesto. Ok. Sí, sí, sí. Y especialmente creo que, sobre todo en nuestra comunidad, toda gente liberal, el agorista. dueño de Facebook, tipo, Zuckerberg. casi tipo, tuvo el juicio de la última vez por eso. Sí, sí, justamente. pero no sé, tipo, a la hora de evaluar los ingresos de Facebook, cuánto viene de la Ah. venta de datos, cuánto es Claro. publicidad. No, pero Eh, la recolección de datos es impresionante. no, eso sin duda, pero porque están ahí, tipo, a disposición, tómalos, ¿no? Sí, es que el tema es que van de la mano, porque la publicidad no existe sin la recolección de datos. Está bien, porque la publicidad es dirigida en función de Exactamente. los perfiles. Sí, sí, sí. El Ah. tema es que no tenemos la garantía de hasta qué punto, porque no se habla, hasta que cómo se utiliza esa información nuestra Ujú, y si en algún momento, por ejemplo, se borra. De ahí viene un poco toda esta controversia con Snowden también, ¿no? ujú. Que un poco denunciaba en este apartado. Entonces, mucha gente, creo que bastante concienzuda, lo que hace muchas veces es salirse de alguna de estas plataformas. Mucha gente, por ejemplo, en vez de usar Google Chrome, intenta utilizar otros buscadores que sean más privados. Intentan abandonar Facebook lo antes posible. ¿No pensás que esa lucha es media como, no sé, la de los veganos? De decir, está bien, yo pongo mi granito de arena, pero el sistema en general no va a cambiar. No, el sistema no, pero sí puedes proteger tu información. Eso sí. Ahora, el análisis costo-beneficio, ¿no? La cantidad de acciones que vos tenés que tomar para que Mark Zuckerberg no se quede con los registros de Gabriel Palánder en una base de datos olvidada, llena de telarañas, termina valiendo el costo. Imagino que es algo que depende de cada uno, ¿no? Pero a simple vista, como que si vos se lo llevas a alguien afuera de esta sala, a una persona común y corriente, y le decís, no, vos tenés que hacer esto y esto, porque si no, vos le estás ofreciendo toda tu intimidad a un X, te va a decir todo bien, saludos al X, y esto está buenísimo, ¿no? Es como que es difícil ponderar los dos lados de la balanza. Y para mí, al fin y al cabo, esa gente también está contribuyendo, en cierto sentido, a la construcción a largo plazo de un sistema autoritario. Porque al fin y al cabo, si un chico, por ejemplo, nace ahora y tiene 3, 4 años, y ya a los 3, 4 años maneja un celular y entra a Google y se hace un perfil de Instagram, esa persona cuando tenga 50 años, todas sus acciones, todos sus pensamientos, todas sus intimidades van a quedar en un registro. Ujú. Entonces, ¿se entiende? Y eso también permite una gran tipo de vigilancia y de coacción sobre la gente. Ahora, ¿cuál es el peligro de eso? ¿Cómo se ejecuta, cómo se materializa esa vigilancia, esa coacción? ¿O es un potencial de que el día de mañana vengan y te la vengan a cobrar? Mira, hasta hace no mucho tiempo, esto era una conspiración. Esto era una teoría conspirativa. Ujú. Desde que Snowden
demostró fehacientemente que había un proyecto de vigilancia masiva con la recolección de datos, intimando distintas empresas de comunicación y redes sociales, esto dejó de ser una conspiración y volvió una realidad fehaciente. Ujú. ¿Cómo esto puede progresar o qué tipo de características puede tener? No lo sé. Claro. Creo yo que habría que hacer un intento de resguardar más la información. Y el otro tema es que como está muy asociado el ingreso a la publicidad, es un arma de doble filo. Para nosotros los youtubers supone que estamos a la merced de esos grupos de publicidad. No dependemos de Un saludo a OneXBet, si nos está mirando. no dependemos de esto del servicio y el producto de que ofrecemos un contenido y se paga por ese contenido, sino que estamos a la merced de que YouTube considere que lo nuestro es publicitable, y eso es muy fácil de censurar, digamos, ¿no? Ujú. Y por otra parte es que plataformas como Facebook, como Instagram, trabajan con un montón de, si se quiere, de neurocientíficos con el fin de hacer la plataforma lo más adictivo posible. Entonces, desde un punto de vista de la productividad, para mí, digamos, intentar abandonar un poco Instagram, Twitter es un gran paso cuando estás en un objetivo importante como en una carrera, preparando un examen. Si estar en las redes sociales creo que es un detrimento sobre, por ejemplo, cultivar amistades, sobre estudiar, etcétera, me parece que es algo que habría que controlar. ¿Pensás que ese autoritarismo que hablabas antes en Occidente puede venir más de la mano de, no sé, estas empresas multinacionales que tomen la posta más que el Estado en sí? Tomando de ejemplo esto que veníamos hablando recién. Sí. Y creo que podría ser un peligro como un poco lo que hacemos o lo que no hacemos en Twitter, en Facebook, en Instagram, tenga un impacto luego, por ejemplo, a la hora de conseguir un trabajo, etcétera. Por eso es que creo que hay que tener cuidado. Y digo ser prudente, también. Ujú. Lo habíamos hablado en el podcast que hicimos con respecto al tema de Mila, etcétera. Sí, Uno de los tantos. Tener cuidado, por ejemplo, Ujú. en los bardos en los que uno se mete, porque uno no se da cuenta a veces que quizás un bardo que hace a los 20 años puede comprometerte la vida laboral durante 10. Sí. Ahora, volviendo un poco a lo otro, lo del rastreo de la información y demás, es como que si uno se pone a pensar en eso, casi que te deprimís, ¿no? Pero es como reconocer que es una batalla que es muy difícil de ganar. O sea, cada vez que vos entraste a una página de pornografía desde que tenías 15 años hasta ahora, eso generó un registro que en algún lado está, por decir algo. ¿Cómo desde los 15 años? No sé, de la edad de la cual ustedes hayan comenzado a ver pornografía. Es como, bueno, o sea, yo a los 15 años tendría que haberme leído el libro de Snowden y hablar con algún experto en ciberseguridad para entender todas las medidas que yo tendría que haber tomado para no quedar expuesto después a los... O sea, lo que voy es que es muy difícil, ¿no? Obviamente calculo que habrá como algunos quick wins, como dicen en las multinacionales, o algunos pasos que por ahí no cuestan demasiado, que te pueden ayudar a estar un poco más resguardado. Pero en definitiva, ya estás en un mundo, estás lanzado a un mundo en el cual estás a merced de eso casi, porque es muy difícil los pasos que vos podés tomar para realmente limitar ese daño totalmente, ¿no? Ahí depende, creo que mucho la personalidad de cada uno, ¿no? Porque conozco gente que en todo este tiempo sube a Instagram una foto todos los días con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos, en situaciones que te pueden parecer un poco íntimas. Uh-huh. Gente que sube stories con el abuelo en terapia intensiva, que yo, ¿por qué subís estas cosas? ¿Me entendés? Uh-huh. Hay gente que sube todo y hay gente que sube una publicación cada tanto. Entonces, evidentemente, para mí las peores personas en el espectro de riesgo es aquellas que están acostumbradas a subir toda su vida a Instagram, a Facebook, etcétera. Ahí sí, te diría, intentá menos frenar, ¿no? Ok. Ya sé tu respuesta, pero... No sé, ponele que haya una estadística general que de acá a 100 años, después se implementa todo esto y, no sé, te das cuenta que la gente es el doble de feliz de ahora. ¿Comprás o no? No. ¿Se implementa todo esto qué? No, en el sentido, no sé, de que tenés el crédito social, justo ahí hablan en los comentarios, el crédito social, tipo el mega control de la gente a través de las aplicaciones. Okay. Voy a mirar mi cámara y decir, ya existe un libro que toca ese tema y qué coincidencia, ¿cómo se llama? Un mundo feliz. Bravo Huxley. Bravo Huxley, que predijo un contexto que sí, para mí es un poco lo que estás planteando vos. ¿Mejor ser libre que feliz? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Vos en la Matrix te desconectás? Sí. ¿De alguna? Yo me quedo ahí dentro de la cápsula, ¿sabes cómo? Que vaya a pelear otro viejo, yo estoy... está bien. Hay que ver. Ok. Es difícil igual, es difícil.
Ujú. predecir qué tipo de características podría tener un régimen en el futuro, y especialmente teniendo en cuenta el avance de lo que serían las inteligencias artificiales y la posibilidad a chequear esto, porque viste que por ejemplo con el tema del chat GPT se habla mucho de este enorme potencial. Hay gente que igual es muy escéptica, hay expertos que dicen, mira, esto es el primer paso a la inteligencia artificial, no se ha llegado a ese punto que es el deep learning, ¿no? Donde Ujú. las máquinas, digamos, se enseñan a sí mismas y donde es como que ya es una especie de bucle Sí, sí. que ya no se puede controlar. Sí, que el tanto ser humano ya quedó aparte. Claro, es como que los algoritmos tienen la capacidad, digamos, de progresar indefinidamente por ellos mismos, y eso puede tener socialmente un impacto que cambie Que por ahora completamente todo la es, sociedad. todo es teoría. Claro. Y dicen, bueno, ChatGPT es el primer paso. Estamos muy lejos de ese deep learning, ¿no? Y el tipo está todo hablando en teoría, ¿no? Pero digo, ya llegar a ese punto se siente terrorífico. A veces mejor ni pensarlo. Pero para mí va un poco por lo que dijiste vos. Al contrario, yo creo ¿Vos decís que la gente sería más feliz? Claro, yo creo que el futuro que se nos promete es un futuro, Donde no haya que pensar, no, donde no haya... claro, donde sea más feliz. El tema es que eso puede ser tener enormes consecuencias desde un punto de vista, si querés, de la libertad, de la creatividad, y también un poco creo que va a cambiar mucho las relaciones sociales. Eso es algo que también predijo un poco Huxley, ¿no? Porque en un mundo tan automatizado, en un mundo que quizás tenemos todo al acceso de nuestra... de nuestro, simplemente nuestros deseos, ¿no? Puede cambiar mucho. Y creo que, por ejemplo, el fenómeno de Tinder, el fenómeno de un poco los cambios que están ocurriendo con las relaciones, anticipan un poco eso, ¿no? Sí, sí. Creo que Yo por lo menos siento igual que la gente no es más feliz. O sea, un poco lo que decía antes, el arma de doble filo del celular. Por más que vos tenés la gratificación instantánea gracias a esto, yo no siento que la gente sea más feliz, sino que todo lo contrario. sí, qué sé yo. ¿Vos consideras que son más tristes? O sea, primero, ¿contra qué estamos? ¿Cómo hacemos la comparación? No, porque No, no por sabemos. ahí el hecho de decir el aumento en los casos de, no sé, de ansiedad, de tomar antidepresivos, Ujú. por ahí capaz. Sí, eso es verdad. Es un mundo mucho más parecido al que predijo Huxley que el que predijo Orwell, ¿no? El de Orwell quedó medio del siglo XX. Exacto. Huxley Sí, dio sin un duda. paso más. Claro. Quizás a una primera lectura los lectores de Huxley habrán dicho, bueno, esto me parece mucho más lejano, y era lo que venía después. Claro. En síntesis, para la gente que quizás está un poco desorientada con esta comparación que hace Mr. Palandri, el mismo Huxley lo explicó. Digamos, Orwell plantea un mundo totalitario donde el gobierno o el Estado construye un sistema totalitario a partir de la coacción. En cambio, Huxley propone un mundo también totalitario donde la coacción la producimos nosotros mismos. Es decir, nosotros nos hemos enamorado y hemos llegado a un punto donde defendemos el sistema que de alguna manera nos tiraniza, en cierto sentido, Ujú. ¿no? Estamos hasta cómodos y felices en algún Claro, punto. está. Solo hay algunos disidentes que de pronto empiezan a ver algunas grietas y cosas que les llama la atención como para... O los que viven totalmente al margen, ¿no? Claro, exacto. Son marginales. Serían como los pubertarios. No sé. Claro, sí, sí. Pero sí. Al cual igual hay elementos de Orwell que siguen muy vigentes, que están buenísimos. Sí. ¿No? Por ejemplo, la reescritura de la historia, todo eso. Muy divertido. Cómo cambia el enemigo, de pronto era X, después el enemigo Z y nadie se pregunta, tipo, ¿cuándo era X? ¿Viste? Eso es muy copado. Bueno, son las 9 de la noche. Juega Boquita en 15 minutos encima. Ya me parece está complicado. ¿Quieren seguir un ratito? No sé. Estos muchachos si en algún momento comen, duermen. No, Vamos cerrando. Vamos cerrando. No sé si me queda alguna pregunta en el tintero que tenga ganas de hacer. ¿Consumís youtubers del palo político, ponele? De acá, de afuera, tipo que te copen, que quieras recomendar. Además de los cerebros de Alberdi, que están buenísimos. Recomiendo mucho los cerebros de Alberdi. ¿Mirás? ¿Cada cuánto te mirás un video de los cerebros de Alberdi, ponele?
Ya está. Un fin de tenés que semana de hacer. por medio, quizás. Fin de semana es un montón. Bien. Sí, sí, sí. Depende también del tema. Ok. Depende del tema. Igual también depende mucho de qué tan, digamos, disponible con respecto a los exámenes y No, esas obvio, cosas. Está bien. Obvio. Ok. O sea, cuando estoy, por ejemplo, libre, ahí sí entro al feed de YouTube y es como que veo muchos de los youtubers que tengo en el feed. Pero si me pedís una recomendación así de youtubers políticos, no se me ocurren. Recomiendo un poco a amigos. O sea, los recomiendo. Sí, por ejemplo, algunas cosas de filosofía. Recomiendo a mi amigo venezolano El Picalibro. Mira, no lo conozco. Que habla muy bien de algunos Creo temas que está de suscrito a filosofía. nuestro canal. El Picalibro, no sé qué. Nunca vi un video, pero sé quién es. Bien ahí. Hay que buscarlo. Darío Bien. Z. Mauro Stragenstreicher. Estaba viendo el canal de Ale Berkovich. No Darío. sé si lo tenés. Bueno, yo para cerrar, yo te hago la siguiente pregunta, que es un poco lo que se viene hablando mucho ahora del orgullo de ser argentino, con esto de haber ganado el Mundial, con que se vienen las elecciones. Si tuvieras la posibilidad de elegir, ¿elegirías nacer en Argentina? Más allá de que, ponele que vos nacés en Suecia y tenés la misma familia, los mismos amigos. Sí, yo diría que sí. Sí. Sí, Para mí sí. estás mintiendo, boludo. No, pero es también. Pero, Olvídate que hay 200 personas No, del otro pero- lado. pero- Estamos nosotros nada más. no, pero es también. Yo qué sé. ¿Te sentís orgulloso de ser argentino? Se puso ultranacionalista de pronto. Mira, esta conversación me dio muchas ganas de invadir Uruguay. Tengo ganas de robarle esas 2 estrellas. No. Pasa que también la identidad se asocia siempre con. O sea, es imposible renunciar a la identidad. Mm. Y en ese aspecto profundamente, si se quiere, espiritual de cada uno, que da para pensar de cómo tenemos una continuidad, digamos, ontológica, mental, desde que sos chiquito hasta que creces. Esa identidad que uno desarrolla está muy asociada al país o a la historia, en mi caso de familias inmigrantes que vinieron acá, y también esos son los valores que te traen de afuera, eso también es los deseos y los proyectos que quizás no se cumplen acá, pero que también estuvieron cuando vinieron de afuera. Entonces es como que es imposible también renunciar a eso, ¿no? A esa identidad, no como argentino genérico, pero también de esos proyectos que en mi caso, parientes inmigrantes también apostaron en el país, ¿no? Uno también es producto de eso. Ujú. Ok. Es como mis valores están muy asociados a eso. Hay cosas en las cuales vos digas, sí, en esto me siento argentino. Soy muy despistado. No sé si podría vivir en Suiza. Soy muy colgado. Es muy aburrido Suiza. Sí. Ya lo dijo tipo, Sabina Frederick. Yo soy muy colgado y me imagino reciclando en Suiza, no, olvídate. Me meten en cana porque yo soy re colgado. Ok. Viste, el argentino puede ser desordenado, puede olvidarse de todo, de renovar el registro, de lo que sea. Y Bueno, yo soy ese. Vos no hiciste nunca la BTV. Estamos en vivo todavía. Eh, Hay que hacer la BTV. bueno, cortamos. Conrad, por eso mirabas las multas de tu auto. Decías, tenía por ahí la mano. Sí. Sí. Ok. Bueno, Ok. con esta confesión delictiva de Tommy podemos ir cerrando. Bueno, ¿hago yo el cierre? Cerralo. Dale. Bueno, chicos, gracias por estar ahí. Estamos acá en el Ágora, ¿no? Que nos están prestando nuevamente el estudio, muy generosos ellos. Ahí está el Instagram del Ágora Estudios paseándose por debajo, así que si lo quieren seguir lo pueden seguir. Si alguno de ustedes es de cerca de Capital y aledaños y demás, si tiene ganas de hacer algo que implique necesitar un estudio, puede contactar a los chicos del Ágora a ver que les pasen un presupuesto, ¿no? Obviamente no les van a regalar nada, ¿no? Consigan su laburo en todo caso. Nada, lo recomiendo, es un gran estudio con linda gente. Bueno, Tommy, ¿te sentiste cómodo? La pasé muy bien, les agradezco a ustedes, también muy contento con la gente de acá del Ágora, que son muy amables, muy copados, así que también muy, muy recomendados también para todos los que estén interesados. Muy bueno. Muy bien. ¿Vos, Luchi, últimas palabras? Bueno, que gane Boquita. Que gane Boquita, boludo, alguna copa hay que ganar. Ya no saben qué copa inventarnos para que ganemos y seguimos fallando.
Bueno, gente, nos vemos el viernes seguro, en el típico podcast de todos los viernes que ya venimos haciendo de forma recurrente. Y acá en el Ágora el miércoles que viene. Así que con JP, que va a andar por acá por Argentina. Así que nada, gracias por estar del otro lado y nos vemos. Un abrazo.